Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es mostrar lo que Pablo entendía por justificación. Justificación es una palabra clave para entender el Evangelio. Hay muchos cristianos que pasan toda su vida sin entender la simplicidad del Evangelio. Empezaremos leyendo Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 17. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso que Cristo es ministro de pecado? De ninguna manera. Yo no sé si te diste cuenta, pero hay que observar algo interesante. La manera hábil como Pablo empieza a hablar de justificación por la fe para sus hermanos judíos. Hay una ley de la mente, ¿sabes?, que afirma que la mente humana solo se abre para conceptos que de alguna forma tienen que ver con los conceptos que ya hemos aprendido anteriormente. Bueno, Pablo coloca en práctica esa ley de la mente. Mira lo que dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ahora, para los judíos ese era un concepto conocido. Ellos eran el pueblo de Dios y los gentiles eran pecadores de nacimiento. Listo. Al escuchar esto, la mente de los judíos se abre, y ahora que la mente ya se abrió, Pablo coloca el nuevo concepto. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Mira, si Pablo presentase primero este concepto, sin preparar la mente de sus oyentes, ellos no habrían aceptado. Pero ahora que ya tenían la mente abierta, les resulta más fácil asimilar el nuevo pensamiento de que la ley no justifica, solo la fe. Las obras de la ley no justifican a nadie. Somos justificados únicamente por la fe en Jesucristo. A estas alturas, querido, conviene responder la pregunta: ¿qué es justificación? Esta palabra, justificación, tiene que ver con un proceso judicial en el que una persona es acusada de haber hecho un acto delictuoso y de repente el juez, después de analizar los hechos, declara al acusado sin culpa. Quiere decir, él ha hecho lo malo, él tiene culpa, pero el juez lo declara como si no tuviese culpa. Mira, el juez no perdona al culpable, sino que lo justifica, es decir, lo declara inocente. Este concepto es extraordinario. Ser justificados por Jesús no significa solo que hemos sido perdonados, significa más que eso. Significa que somos considerados como si no hubiésemos pecado nunca. Y esa justificación no se alcanza porque alguien cumplió la ley. Inclusive, ningún ser humano puede cumplir la ley. Quiere decir, puede hacerlo exteriormente, tal vez, pero no en la cámara del corazón, en lo escondido de los pensamientos. Por tanto, nadie será justificado por las obras de la ley, sino solo por la fe de Jesús. Es admirable que el verbo justificar es usado 39 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 39 veces, Pablo lo usa 27, en 27 ocasiones en sus cartas. En Gálatas lo usa 8 veces. Y de esas 8 veces, 4 veces solo en los versículos 15 al 17 del capítulo 2 que acabamos de leer. Este es el texto que estamos estudiando. Por tanto, el tema de Gálatas no es la ley. El tema de Gálatas es la justificación por la fe. La ley solo se usa en Gálatas para mostrar que no es por las obras de la ley que el ser humano alcanza la justificación.
Pablo enfatiza el hecho de que el ser humano solo puede ser justificado por la fe de Jesucristo. En la segunda parte de la lección vamos a hablar de las obras de la ley. En el texto anterior que acabamos de leer, Gálatas 2:15 al 17, Pablo repite 3 veces que nadie se justifica por las obras de la ley. ¿Qué es lo que él quiere decir? Bueno, antes de entender lo que Pablo quiere decir al mencionar la expresión obras de la ley, primero necesitamos entender qué es lo que Pablo entendía por ley. Mira, para Pablo, ley no era solo los 10 mandamientos. Él emplea la palabra ley 121 veces en sus escritos. Y en esas 121 veces no tiene la palabra ley un significado específico. Para él, en ocasiones, la ley es la voluntad de Dios. Puede ser también el Pentateuco. A veces puede ser todo el Antiguo Testamento. Y otras veces pueden ser las órdenes dadas por Dios a través de Moisés, incluyendo la ley moral de los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales de ritos y sacrificios. Entonces, cada vez que Pablo habla de las obras de la ley, se refiere al esfuerzo humano para cumplir las órdenes divinas. Y dice que el ser humano jamás será justificado por su esfuerzo para cumplir las órdenes divinas, sino solamente por la fe de Jesucristo. Hay muchos adventistas que creen que la ley a la que Pablo se refiere en Gálatas es la ley ceremonial y no la ley moral. Pero al hablar de la justificación, el apóstol se refiere a las 2 leyes o a cualquier otra orden divina. Lo que él quiere decir es que nada de lo que el ser humano haga puede darle al hombre el derecho de ser justificado. ¿Por qué? Porque después de la entrada del pecado, todo lo que el hombre hace, hasta las cosas que en su opinión son buenas y excelentes, todas las cosas están manchadas por el egoísmo, que es la característica principal de todos los pecados. Por lo tanto, nuestra única esperanza de justificación es Cristo. Vamos a la tercera parte de la lección. A veces podemos tener la impresión de que los judaizantes creían en la salvación por la obediencia a la ley y no por la fe en Jesús. Pero sabes, ese es un concepto completamente equivocado. Ellos eran cristianos y creían que Cristo había muerto por ellos en la cruz del Calvario. El único problema es que ellos creían que la fe en Cristo no era completamente suficiente y que para ser salvos había que añadirle a la fe en Jesús las obras de la ley, o sea, la obediencia. Así, la salvación para ellos sería el resultado de la fe en Cristo más la obediencia del ser humano. Y Pablo dice y repite una y otra vez en sus escritos que la justificación es solo por la fe, sin las obras de la ley. Leamos, por ejemplo, lo que dice Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. ¿Ves? La justicia procede de Dios y no del hombre. Y se basa en la fe. Ahora, cuidado también con pensar que tu fe te salva. La fe es apenas un instrumento que te ayuda a apoderarte de lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo Jesús por ti? 2 cosas. Primero, murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros habíamos pecado. Pero no solo fue eso, sino que también Él vivió por nosotros una vida sin pecado. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Vivió una vida inmaculada, pura, perfecta. Obedeció todos los principios de la ley que Dios había dado, en la forma y en el espíritu, con sus acciones y con sus deseos y pensamientos.
Sabes, querido, nadie puede hacer eso. Solo Jesús lo hizo. Y cuando vamos a Él por la fe, o sea, porque creemos en sus promesas, entonces Jesús toma sobre sí la muerte que nosotros merecemos y nos da su vida inmaculada. Por eso, en la cruz, el Padre vio a Jesús como si fuésemos nosotros, pecadores. Y ahora, el Padre nos ve a nosotros como si fuésemos Jesús, sin culpa, o sea, justificados, como si siempre hubiésemos cumplido los eternos principios de su santa ley. Por eso, en el versículo 16 del capítulo 12 de Gálatas, habla de la fe de Jesús. Somos justificados por la fe de Jesús, por su fidelidad, por su obediencia a la voluntad de Dios. ¿Y la obediencia nuestra? ¿A dónde queda? Ese es el asunto de la cuarta parte de la lección. Leamos lo que Pablo dice en Romanos 1:5. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Interesante, muy interesante. El mismo Pablo que dice que las obras de la ley, o sea, la obediencia o el intento de obedecer, no justifica a nadie, viene ahora y habla de la obediencia de la fe. Para entender lo que quiere decir la obediencia de la fe, primero hay que entender lo que es la fe. Fe no es una actitud mental mística, tampoco es un cuerpo doctrinal, ni es una religión, como cuando alguien viene y te pregunta, ¿cuál es tu fe? Fe, querido, fe es confiar. La mejor palabra para explicar lo que es la fe es la palabra confianza. Cuando decimos que somos justificados por la fe, estamos diciendo que somos justificados porque confiamos en la promesa de Dios, de que si vamos a Jesucristo, Él toma sobre sí nuestros pecados, nos da su vida inmaculada, y el Padre nos considera sin culpa, o sea, justificados. ¿Por qué? Porque fe es confiar. Ahora, para confiar en alguien hay que conocerlo. No puedes confiar en alguien a quien no conoces. Y para conocer a una persona necesitas pasar mucho tiempo con esa persona. No hay manera de conocer a una persona por internet, ni por carta, ni porque alguien te habla de esa persona. Tienes que convivir personalmente con ella. Y cuando la conoces, ahí pasas a confiar. Y cuando confías en alguien, vas a donde esa persona te pide o haces lo que ella te dice. Confías en ella. No temes obedecer. Obedeces simplemente como fruto de esa confianza. Oh, querido, la obediencia en la vida de una persona que tiene fe en Jesús es algo natural. No obedeces para añadirle algo a lo que Jesús hizo por ti. Obedeces porque lo conoces y sabes que si te pide algo es solo por tu bien. Tal vez entiendas mejor esto si te cuento la historia de la pelota de trapo que ya conté muchas veces. Una vez yo estaba preparando una pelota de trapo porque cuando un niño no tenía mucho dinero para comprar una pelota de cuero. Estaba preparando una pelota de trapo y de repente mi padre llamó, Alejandro. Yo pensé, ¿en qué momento me llama? Estoy ocupado. En la tarde teníamos un juego de fútbol y necesitábamos la pelota. Y yo seguí trabajando en mi pelota. Alejandro, segunda vez. Pensé, pero qué momento más inoportuno para llamarme. Tercera vez, Alejandro. Dejé la pelota y fui. Y cuando llego veo a mi padre con una pelota de cuero en la mano. Y él me dijo así, mira, yo no debería darte la pelota, porque cuando te llamé tú no viniste. Ahora quiero que te recuerdes una cosa, cuando tu padre te llama es solo para tu bien. Y nunca me olvidé de eso. Cuando el Padre llama es solo para tu bien. Cuando el Padre te pide algo es solo para tu bien. Cuando Él te dice que obedezcas es solo para tu bien. No es esclavitud, es solo para tu bien. Jamás te olvides de eso. Llegamos al fin de la lección,
hablando de un terrible malentendido con relación a la justificación por la fe. Mira, los judaizantes, que como ya vimos, creían en Jesucristo, decían que este concepto paulino de que el ser humano se salva solo por la fe y no por la obediencia era como una carta blanca que se le daba al ser humano para pecar. Ahora, decían ellos, si para ser salvo la obediencia no tiene importancia, entonces la gente va a decir solo, yo creo, y con eso está todo resuelto. ¿Y cómo queda tu vida después de haber aceptado a Jesucristo? La respuesta de Pablo a esta acusación la encontramos en Gálatas 2, 17 y 18. Veamos, dice, ahora bien, si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Vamos a tratar de entender el raciocinio de Pablo. Mira, él dice que si hemos sido justificados por Cristo y después pecamos, no es Jesús el que nos llevó a pecar. No es el mensaje de la justificación que nos llevó a pecar. Somos nosotros mismos. O sea, si alguien peca, no es por causa del mensaje maravilloso de la justificación por la fe, sino porque por algún motivo se separó de Jesús y lógico, separado de Jesús, nada podemos hacer. Y para completar este pensamiento, el apóstol dice en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el versículo clave para entender cómo el cristiano vive la vida de victoria sobre el pecado. Sabes, querido, existe mucha confusión con relación al tema de la victoria del cristiano sobre el pecado. ¿Quién es el que vence el pecado? ¿Jesús o tú? ¿Es Jesús el que vence y solo tú solo recibes la victoria? ¿Es así? ¿O quien vence eres tú con la ayuda de Jesús? ¿Cuál es la participación humana en la victoria sobre el pecado? ¿Tener fe es solo quedarse de brazos cruzados esperando que Jesús controle tu vida y te aleje del pecado? ¿Dónde queda la participación humana? ¿Cuál es el papel de la fuerza de la voluntad? Pablo explica este asunto de manera sencilla. Al ir a Jesús y convivir con Él, Jesús se hace parte de tu vida. Él habita en ti mediante su Espíritu. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dice Pablo. ¿Qué sucede entonces? ¿El Espíritu Santo te obliga ahora a hacer las cosas correctas aunque tú no quieras? No. Tú no te transformas en una máquina, en un robot obligado a hacer algo contra tu voluntad. No. Lo que sucede es algo maravilloso. Cuando tú permites que Jesús forme parte de tu vida, cuando permites que el Espíritu Santo habite en tu corazón, ambos pasan a ser como una sola persona. Las voluntades se unen, la voluntad del Espíritu Santo con la tuya. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. ¿Y a dónde vas tú si Cristo es el que vive ahora en ti? Y lo que ahora vivo en la carne, sigue diciendo Pablo, espera un poco. No acaba de decir, ya no vivo yo. ¿Cómo entonces ahora dice, y lo que ahora vivo en la carne? Al final de cuentas, ¿Pablo vive o no vive? Bueno, esa es la maravillosa realidad del cristiano. Cuando vives una vida de comunión diaria con Jesús, tu voluntad y la de Cristo se unen. Son dos voluntades en una. Los deseos de Jesús pasan a ser tus deseos. Entonces, cuando llega la tentación, ¿quién es el que decide? ¿Es Él o eres tú? Es Él, pero eres tú. ¿Quién es el que se retira de los caminos pecaminosos? Eres tú, pero es Él. Porque las voluntades se han unido. Es una sola voluntad llamada voluntad santificada. Quiere decir, tu comunión con Jesús es tan profunda y tu convivencia con Él tan íntima que las dos voluntades se transforman en una sola. La vida que ahora vives, la vives en la fe del Hijo de Dios. Y esto lo confirma el Espíritu de Profecía al decir,
Al someternos a Cristo, nuestro corazón se une al suyo. Nuestra voluntad se fusiona con su voluntad. Nuestra mentalidad se vuelve una con la de Él. Nuestros pensamientos serán llevados cautivos a Él. Vivimos su vida. Cuando el propio yo es sometido a Cristo, el verdadero amor brota espontáneamente. No es una emoción o un impulso, pero sí la decisión de una voluntad santificada. Eso está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 171. ¿Te das cuenta? La fuerza que derrota al enemigo no es una fuerza particular tuya, ni un trabajo exclusivo de Jesús, ni un poco tú y un poco Él. Es un solo esfuerzo, una sola actitud. Jesús y tú fundidos en una sola voluntad, llamada voluntad santificada. Todo lo que tienes que hacer es ir a Jesús y permanecer en Él. Y decirle, mira, Señor, yo no puedo, yo no tengo fuerzas, yo te entrego mi vida. Que Dios te bendiga.